Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la unión de las personas y no dividir. Tú para aquí, no hacer divisiones. Unir, cuán bueno es. Eso trae mucha bendición y nos puede salvar de muchos flagelos. Porque cuando hay unión, el Eterno ve eso y envía su bendición. Nosotros tenemos ejemplos en el texto bíblico cuando era la época del diluvio. ¿Qué ocurría? Cada uno estaba apartado del otro, no se respetaban y hacían todo lo contrario a la voluntad del Creador y las personas estaban distanciadas unas con la otra. ¿Qué ocurrió? El diluvio universal vino a la tierra y no quedó nada, solamente Noé y los hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé y todas las demás personas y todos los seres que había sobre la tierra. No, ¿por qué no había unión? Pero en la época de la Torre de Babel estaban todos unidos con un mismo propósito. No era eso la voluntad del Eterno, pero estaban todos unidos. Entonces el Eterno solamente los dispersó, les confundió las lenguas para no siguieran con esa mala obra. Pero nada más, no como en la época del diluvio que arrasó con todo. El diluvio fue total. Aquí no, solamente dispersó, confundió las lenguas y nada más. La unión, qué importante es. Nosotros tenemos un ejemplo también en el incienso, que es tan importante el incienso que se describe en el texto bíblico. Tenía 11 componentes y uno de ellos se llama gelbená, que ese componente tenía un aroma desagradable. Pero ¿qué ocurría? Se impregnaba de todos los demás y así se fundía con los otros y pasaba a dar aroma agradable. Y eso los sabios lo compararon con las personas. A veces en los grupos de personas que van a orar hay uno que no es bueno, pero dejarlo en el grupo. ¿Por qué? Porque se va a impregnar de los demás y entonces el grupo va a quedar bien integrado, porque ese también va a aportar algo al impregnarse con todo lo de los demás que es bueno. Si son más personas que no son buenas ya es diferente, pero si hay 10 buenos y uno solamente que no es bueno, que el incienso tenía 11 componentes, uno solo no era aroma agradable, todos los demás sí. Así con los grupos de personas, si hay uno que no es tan bueno, en ese caso dejarlo porque se va a impregnar de todos los demás. Cambiamos un poco el paisaje. ¿Por qué? Porque así se ve mejor por la forma en que enfoca el sol. Lo que respecta a las personas, como dije, debe haber unión entre las personas y el Creador lo dejó registrado en la obra de la creación. El Creador creó todo, creó los cielos y la tierra, los vegetales, los animales, todo creó, incluso ángeles, todo hasta que finalmente creó al hombre. Y al hombre lo puso como broche final de toda la obra de la creación. Y el hombre debe trabajar con la obra de la creación para que todo esté unido y sirva a Dios. El hombre es quien impera en el mundo, tiene la posibilidad, fue dotado con todas las facultades, incluso facultad del habla, que es tan importante para comunicarse con el Eterno. Habla, no solo hablar, sino pensar lo que dice, y puede hacer que toda la creación se eleve al Creador, respetando el plan supremo del Creador que dejó constatado en el texto bíblico, porque dejó un mensaje muy importante que hoy quiero compartir con vosotros y me hizo reflexionar en una traducción, cómo traducir un par de palabras que nos cambian completamente el sentido. Hay en la vida situaciones en las cuales hay que separar para edificar, para construir. Por ejemplo, el agua del mar es salada, pero si uno quiere beber agua de mar, no le hace bien, porque cada vez tiene más sed. Pero si uno necesita el agua de mar porque no tiene otro recurso, ¿qué hace? Puede destilar el agua de mar si tiene los instrumentos necesarios o los recursos o se la ingenia para hacerlo. Destilar el agua de mar y es sacarle la sal y que quede el agua dulce. ¿Qué se puede? Hay maneras de hacerlo y así uno puede beber agua dulce, por ejemplo, haciéndola hervir y que se forme vapor. El vapor que va a caer, las gotas del vapor, va a ser agua dulce, lo recoge en un recipiente. Y así hay métodos para hacer que el agua de mar que contiene sal, que la sal sea separada para que el agua sea bebible. Es posible. Y así muchas cosas que uno puede separar para tener un provecho, para hacer con la obra de la creación algo bueno y tener provecho de la obra de la creación.
pero es diferente dividir algo que es homogéneo y en ese caso causa división. Son palabras que he encontrado en español, espero que sean las correctas. Separar y dividir. Yo lo utilizo, separar es separar para bien. Dividir es dividir, causar división, que eso no es para bien, sino que, por ejemplo, de un grupo sacar a esta persona, sacar a esta otra persona, porque no le agrada, porque le hace competencia, porque uno quiere ese puesto y esa persona tiene capacidad para tomar el puesto de uno, entonces uno lo quiere apartar. Eso no es bueno, hacer divisiones. Pero separar para hacer cosas buenas, eso sí, por ejemplo, separar la oscuridad de la luz, como hizo el Creador, eso es separar. Pero dividir, por ejemplo, las aguas, cuando le tocó dividir, eso vamos a ver que no es lo mismo. Y dividir aquí, allá, para prevalecer, para ejercer dominio, para cosas así, u otras cosas que no son buenas, o dividir a través de la palabra, difamando, hablando mal, todo eso no es bueno. Solamente separar para tener un provecho que no sea en perjuicio de lo que es homogéneo de la misma especie, por ejemplo. Vamos a ver la obra de la creación. Dice así: en el comienzo creó Dios a los cielos y a la tierra estaba informe y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios entre la luz y entre la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue tarde, y fue mañana, un día. Así es bueno, porque hay oscuridad y hay luz, oscuridad de noche, se puede descansar, tiene muchos beneficios la oscuridad de noche. De día hay luz, se puede trabajar, se puede hacer muchas cosas, que el beneficio de la luz, también el sol con su energía hace que las plantas reciban sus vitaminas. Tiene el sol vitaminas, propiedades nutritivas, tiene muchas cosas del sol buenas, pero no puede ejercer dominio todo el tiempo porque sería perjudicial. Tiene que haber un espacio, un intervalo de descanso, precisamente descanso para todo, y descanso para la persona, para toda la creación. La oscuridad, después sol nuevamente, sol, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Dios separó entre la luz y la oscuridad, así hubo un gran beneficio para toda la obra de la creación. Y vio Dios que era bueno, llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad le llamó noche, y fue tarde, y fue mañana, un día. Aquí está escrito acerca de la luz, que Dios vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. A continuación está escrito: y dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y divida entre aguas y aguas. Por eso puse la palabra divida, porque aquí vamos a ver algo. Así hizo Dios la expansión del firmamento, y dividió las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban por encima de la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue tarde, y fue mañana, día segundo. No, aquí no aparece la expresión y fue bueno. Vio Dios que era bueno, no aparece. ¿Por qué? Vemos división entre aguas y aguas. Separó aguas de aguas. No es que separó algo para crear otra cosa, para extraer algo, para que sea mejor. Aquí separó solamente las aguas en dos. Unas aguas de otras aguas, que yo lo llamo división. Ahora, según esta diferencia que encontré, que los sabios la explican, por eso encontré dos palabras, división y separación. Espero que sea lo más apropiado para traducir así. Aquí hubo división, no dice fue bueno. ¿Por qué? Porque eran aguas y aguas. Después dice en el versículo 9: y dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y véase lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí dice acerca de las aguas que están debajo de los cielos, que se reúnan en un lugar. Reunión. Lo que dividió el Eterno, dividió las aguas de abajo, de las de arriba, que queden en dos partes, una parte arriba, una parte abajo. Ahora las que quedaron abajo, que se reúnan en un lugar, y se vea lo seco, la parte continental, y vio Dios que era bueno. Reunión, unión. Lo que antes era división, que no dice fue bueno en el segundo día, aquí sí, en el tercer día dice fue bueno. Vio Dios que era bueno, la unión, la reunión de aguas. Estas aguas tuvieron tolerancia, se apretujaron para que entraran todas. ¿Por qué? Porque estaban rodeando toda la tierra, las aguas, y Dios dijo que se reúnan en un solo lugar. ¿Cómo es posible? Si están rodeando toda la tierra, no hay más lugar.
se tuvieron que apretujar para entrar en el océano y así que quede la tierra seca, el continente. Así lo explica en el Midrash, que se hicieron más pesadas las aguas, que estaban en estado más volátil, se comprimieron, se apretujaron y así unión, qué bueno que es, a tal punto que el Creador dijo, y vio Dios que era bueno. O sea que es muy bueno la unión. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que dé semilla, árbol frutal que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierba que dé semilla según su género, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue tarde y fue mañana día tercero. O sea que 2 veces dice aquí, vio Dios que era bueno en este versículo. Reunión de aguas, y se vio lo seco, y lo seco produjo vegetales. Es increíble cómo cuando hay unión, todo prospera de una manera diferente. Lo dejó el Eterno constatado en la obra de la creación para que aprendamos de eso. Y así fue creando, hasta que llegó hasta el último día de la creación, que es el día sexto. Y en ese día de la creación, el Eterno hizo algo maravilloso para que el hombre disfrutara de todo lo que fue creado. Primero le creó todo, absolutamente. Dijo Dios, sean luminarias en la expansión de los cielos, para que separen el día de la noche, y sean por señales, y para las fiestas, y para los días y los años. Separación para los días, los años, señales. Todo esto es muy bueno, por eso utilizó la palabra separación. Y sean por luminarias para la expansión de los cielos, para que iluminen sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las 2 grandes luminarias, a la luminaria mayor para que señoree en el día, y a la luminaria menor para que señoree en la noche, y a las estrellas. Y Dios las colocó en la expansión de los cielos para iluminar sobre la tierra, para que señoreen de día y de noche, y para que separen la luz de la oscuridad. Dios vio que era bueno, y fue tarde y fue mañana día cuarto. Vemos como este tipo de separación es bueno para que iluminen, para que separe entre la oscuridad, entre la luz. Esto es bueno, es edificante, no es división. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra a través de la faz de la expansión de los cielos. Y creó Dios a los grandes seres vivientes acuáticos y a todos los seres vivos que reptan, con los cuales se llenaron las aguas por sus especies, y todas las aves aladas de todas las especies, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructifíquense y multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y las aves se multiplicarán en la tierra. Y fue tarde y fue mañana, 5.º día. Y dijo Dios, la tierra haga surgir seres vivos por sus especies, animales domesticables y reptiles, animales salvajes terrestres por su especie, y así fue. E hizo Dios a los animales salvajes de la tierra por sus especies, a los animales domesticables por sus especies, y a todos los reptiles de la tierra por sus especies, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre con nuestra imagen y con nuestra semejanza, y señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y sobre los animales, y sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se desplazan sobre la tierra. Aquí vemos algo magnífico, otra revelación del Creador. Todo le es dado al hombre, para que el hombre señoree sobre todo, haciendo el bien, construyendo, edificando, y que haya unión, con eso va a ir todo bien. Pero dice, hagamos al hombre con nuestra imagen y con nuestra semejanza. ¿Qué es esto? El Creador está hablando en plural. ¿Con quién habla? Con alguien está hablando. ¿Con las creaciones? Es posible. ¿Pero qué creaciones? Hay creaciones que se sabe pueden hablar más que otras creaciones, que tienen la capacidad del habla, que son los ángeles. Se describe en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, cómo los ángeles hablan. En el Pentateuco mismo también tenemos menciones de que los ángeles hablan. Entonces se indica aquí la creación de los ángeles, que el Creador dice a los ángeles, hagamos, comparte con ellos. En el libro de Job se reúnen con Dios para analizar todo lo que ocurrirá con el mundo, como está escrito al comienzo del libro de Job, en los primeros capítulos, 2 veces se menciona, en aquel día se reunieron los hijos de Dios, con Dios vino el acusador también. Hay participación de los ángeles en la creación, por eso le dijo, hagamos al hombre. Los hizo partícipes de la obra de la creación, pero después cuando creó al hombre, el que creó fue el Creador. Aquí le dice, hagamos al hombre. ¿Hagamos qué es? Hacer es el toque material solamente. Crear es antes de hacer. Es, por ejemplo, hay 4 elementos. Los 4 elementos básicos, fuego, tierra, aire y agua.
Eso es una emanación suprema que creó a esos 4 elementos, que se llama más que crear, como que los hizo a través de una manera que se denomina emanación, los hizo emanar. Emanó una energía del Creador, que eso está indicado en los primeros versículos del Génesis al comienzo, lo explicó el rabino Bejaye. He hecho explicaciones acerca de este tema, los podéis buscar, donde se explica la física cuántica, que los sabios denominaron a esta palabra Tou. En español, la tierra estaba desierta y vacía, dice. Desierta en hebreo es Tou. ¿Qué es Tou? Es la partícula indivisible, la primera partícula indivisible que existió, que es la partícula de Dios, la original. Esa partícula indivisible contenía a los 4 elementos en potencia, todavía no eran 4 elementos. En idioma griego se llama Yuli, esa partícula, Tou. En el texto bíblico está escrito Tou, en griego es Yuli. Y es la partícula indivisible, es la base de los 4 elementos. Después se forman los 4 elementos a partir de esa partícula denominada Tou. Se formaron los 4 elementos, eso se denomina Bou, que la tierra estaba desierta y vacía. En el texto original hebreo dice Tou Babou. Tou es partícula que contiene en potencia todos los 4 elementos, después fueron desarrollados. Eso es la emanación del Eterno. Después viene la creación, después viene la formación y después viene la acción. Por ejemplo, un alfarero tiene que tener primero los 4 elementos de la creación, después le da formación, forma el recipiente, y después la acción, que es lo que es el recipiente terminado, que se le da acción. A los ángeles le dicen así, y dijo Dios, hagamos al hombre con nuestra imagen y semejanza, y con nuestra semejanza, hagamos acción solamente. Pero cuando lo creó, en el versículo 27 dice, y creó al hombre con su imagen, con la imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Creó al hombre y mujer, los creó hombre y mujer. Creó a Adán y Eva, estaban en un mismo cuerpo, los creó hombre y mujer. Después separó. Creó Dios solo. Le dio participación en la acción a los ángeles, no en la creación. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y poseedla y dominad sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que se encuentra sobre toda la superficie de la tierra, y todo árbol que produce frutos que da simiente para vosotros será para comer, y para todo animal de la tierra, y para toda ave de los cielos, y para todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay en él alma vital. Todo tiene alma vital, toda hierba vegetal, gracias por la acotación, toda hierba vegetal le será para comer, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, y fue tarde y fue mañana, día sexto. Muy bueno fue todo, y eso es la unión. Cuando dice muy bueno, vemos que hay unión. Y después viene el día séptimo, que es el día de reposo, la culminación de todo viene con el reposo, que ahí se establecieron los cielos y la tierra, quedó firme, porque hubo reposo también. El día de reposo es un día deleitable que sirve también para la reflexión, para que estemos todos unidos. Y de hecho es así. Si no se sale a trabajar, se celebra el día de reposo, están todos unidos en la casa, la familia, es un día de unión para compenetrarse con toda la obra de la creación y la acción que tenemos que realizar en este mundo, con esa obra de la creación, que hay unión. Por eso cuando el Creador dio la Torá fue cuando estaban unidos, que dice, acampó el pueblo en el desierto de Sin. No dice acamparon, viajaron, acampó, estaban todos unidos, el Eterno nos dio la Torá. Importantísimo la unión, como está descrito en la obra de la creación, siempre generar unión y no división. Separación sí para hacer cosas buenas, pero no división. Y eso nos va a llevar a estar todos unidos, a recibir toda la energía protectora del Eterno. Os deseo un magnífico día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.